¿Sabías que hasta ahora solamente se podía soldar oro y plata? En Pepe Martínez Joyero, con su nueva soldadura Láser PUC 04 Lampert, única en Totana, reparamos cualquier prenda en acero, titanio, platino y latón en el tiempo que usted se toma un café. Disfrute nuevamente de sus complementos acudiendo a Pepe Martínez Joyero. Riegos Lebor cuida nuestro recurso más importante, el agua. Riegos Lebor optimiza el futuro de nuestra región, equipando canales y regadíos. Gota a gota vierte en nuestros cultivos riqueza y progreso. Riegos Lebor, 25 años a su servicio. Queridos amigos, retomamos la tertulia que mantenemos con Vicente Carreño, con Germán Beteta y Pascual García Cánovas. Comentabas antes, estabas comentando de que con el modelo electoral que proponen ustedes, ya esa angustia que tenemos ahora de quién va a gobernar, con qué pactos va a gobernar y todo eso no existiría. Por lo tanto, de alguna manera, el presidente del gobierno, el presidente del gobierno, tendría más legalidad prácticamente, porque estaría... Claro, legalidad y legitimidad. Y legitimidad, exacto. Es curioso... Legalidad la tiene. Legitimidad. Es curioso los análisis que se hacen a nivel de todos los medios de comunicación hoy en día, en el que se está cuestionando, en el que por un lado salen las encuestas que dicen que los españoles no quieren un acuerdo de todos los partidos para que quieren un gobierno ya, y por otro lado los partidos no se ponen de acuerdo para gobernar, y a nadie se le ocurre algo tan sencillo como decir, vamos a preguntarles a los españoles quién quieren ellos que sea el presidente del gobierno. Es algo tan sencillo que en una democracia no se tendría ni que cuestionar. Oye, pues si nosotros se supone que tenemos el poder, cosa que hoy en día obviamente no es verdad, vamos a decidir nosotros, en mayoría, quién es el presidente del gobierno. Sería tan sencillo como eso, pero claro, esto no le interesa a los jefes de los partidos, porque en el momento que hay un ganador y un perdedor, ya no le interesa a los jefes de los partidos, porque lo que les interesa a ellos que es precisamente eso, que haya uno que saque más y otro que saque menos, pero que el perdedor también tenga su parte, su cuota de poder y su parte del pastel. Esa cuestión que están planteando ustedes tiene que ver de alguna manera con una modificación de la ley electoral, y eso tiene que ver de alguna manera también con legislar, ¿okay? Para poder legislar libremente tiene que haber una separación de poderes que ustedes plantean. La primera separación de poderes que ustedes plantearían sería la del Poder Judicial. Vamos a empezar de los tres que hay, vamos a empezar por el Poder Judicial. ¿Cómo haría República Constitucional, cómo haría esa separación y qué beneficios tendría? Simplemente modificando la separación de poderes. Vamos a empezar por qué cambios habría en el Poder Judicial. Bien, el mundo judicial, es decir, el mundo que componen abogados, procuradores, magistrados, jueces, profesores de cátedras de universidad, catedráticos, profesores de facultades de Derecho, juristas, secretarios judiciales, profesores de universidad, registradores, notarios, toda la gente ligada al campo de las leyes. Ese mundo constituiría el censo electoral, ¿no? Y de ahí pues habría una elección a presidente del Tribunal Supremo o al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Ese mundo elige a ese presidente y ese presidente elige a un Consejo de Gobierno, y ese Consejo de Gobierno tiene asignado por el Parlamento un presupuesto, y esa es la independencia. Esos jueces ya no se deben a los partidos políticos, no se deben a las jefaturas de los partidos políticos, no están subyugados a que lo nombra el PSOE o el PP o Izquierda Unida o UPyD o Ciudadanos o Podemos. Es el propio mundo jurídico. Por lo tanto, intuyo que cuando eso es así y hay una elección por persona del gremio, de alguna manera, que no te debes al sistema, para los partidos políticos, tu libertad para dictar justicia es mucho más libre, para la redundancia, ¿no? Es total. Y además, como la elección hemos dicho que se debe a un censo electoral tan variado, tan enorme y tan rico, ¿no?
ya no habría corporativismo, porque si se eligieran entre ellos mismos los jueces, ya sí, pero aquí hemos dicho que entran en el censo ese, entran desde los jueces y magistrados, entra el mundo judicial por completo, hasta el último funcionario de cualquier palacio de justicia, ¿no? O cualquier juzgado. Entonces es enorme, y entonces eso genera una riqueza en la elección. Esa elección es independiente y genera una independencia de ese cuerpo que no es un poder realmente, pero que es una potestad, y que tiene una importancia enorme en un sistema democrático, ¿no? Por supuesto. Y luego, para dar un par de apuntes, habría que suprimir el Ministerio de Justicia, obviamente, porque ¿qué sentido tiene que en un poder independiente como es la justicia exista un ministro dentro del Poder Ejecutivo que se encargue de la justicia? O sea, ahí estamos también rompiendo lo que es la separación de poderes totalmente. Y luego el otro tribunal que habría que suprimir sería el Tribunal Constitucional. Porque, ¿por qué una Constitución que se supone que es la ley primaria, o sea, la ley de leyes, tiene que cuestionarse dentro de un tribunal específico para eso, que aparte esté controlado por el poder político? La Constitución debería ser tan clara y evidente que cualquier persona que fuera a cualquier tribunal de primera instancia a reclamar un derecho constitucional, ese tribunal debería tener la capacidad de decir, sí, efectivamente esta actuación es inconstitucional. El problema que tenemos es que la Constitución que tenemos hoy en día tiene artículos que no son de obligado cumplimiento, ni mucho menos, que esto es otra de las contradicciones que existe. Se dice, todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero ¿cómo puedes poner eso en una Constitución? En los artículos de la Constitución solo deberían ser aquellos en los que su redacción fuera tan clara que no tendría que haber ninguna duda cuando hay un incumplimiento de esa Constitución. Bueno, para eso y otra figura, que habría que suprimir, el defensor del pueblo. Bueno, ¿no? claro. Donde el pueblo tiene el poder, donde el pueblo está representado, no necesita a nadie que lo defienda. El defensor del pueblo no debe de necesitar nadie que lo defienda. Es la demostración de que los diputados no son representantes del pueblo, porque si el pueblo tuviera 350 representantes de la nación, si la nación tuviera 350 representantes, no harían falta ningún defensor del pueblo, ni harían falta las iniciativas legislativas populares, por ejemplo, que tan famosas son y que a la gente tanto le gusta hacer. Venga, vamos a recoger 500.000 firmas y luego no tienen nada. O sea, luego no son ni de obligado cumplimiento ni absolutamente nada. Con representantes reales de la nación sentados en el Congreso de los Diputados, no existían ninguna de estas figuras. Eso tiene que ver con la parte de la modificación del poder legislativo, donde es el foco prácticamente de la representatividad del pueblo, ¿no? Ese cambio está íntimamente ligado al cambio en el sistema electoral, ¿no? Totalmente ligado al tendríamos parlamentarios auténticos, representantes de los ciudadanos. De los ciudadanos elegidos por los ciudadanos. Eso, me lo comentaste al principio, pero refrescándonos la memoria, ¿qué representaría para la calidad política y social de una nación? Pues sería dar el poder a la ciudadanía realmente, o sea, que pudiera ejercer el poder real. En el momento en el que el ciudadano puede elegir a su representante, pues ya estás condicionando que ese representante mire más por el interés del ciudadano que no por el interés del jefe del partido. Esto al final todo el mundo, ya no sea en política, incluso en otros ámbitos, depende de la persona que lo nombra. Esto lo sabemos todos. Si a mí me ha nombrado el ciudadano, yo siempre intentaré velar por el interés del ciudadano. Si a mí me ha nombrado o me ha puesto en una lista el jefe de mi partido, pues obviamente siempre voy a hacer lo que me diga el jefe del partido si quiero conservar mi puesto. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo? Pues con el sistema de un diputado por cada distrito. Y además ese distrito tenía que tener, las personas del distrito, los votantes, teníamos que tener la facultad de, si el diputado no es lo que nosotros hemos votado, no es lo que queremos, de poder quitarlo, revocarlo. Sí, claro. El poder tiene que seguir estando en manos del votante, en manos del ciudadano. La idea es la siguiente: en las elecciones, el diputado de distrito que sale elegido para el distrito, después de que se presenten varios, ¿no? y
y si es necesario en una segunda vuelta se dilucide cuál es el diputado del distrito, siempre vaya acompañado de un sustituto. Sí, el suplente. De un suplente. Si el diputado que sale elegido no cumple con lo prometido, el distrito tiene la potestad de revocarlo y pasa a sustituirlo el diputado sustituto, el que ha salido elegido como suplente. Eso es. O sea, vamos a ver. Y le paga el distrito, Claro. no le paga Sí. el Estado. Tenemos el primer cambio, sería cambiar el sistema electoral, de manera tal que en los elegidos hubiera como más representatividad de la decisión, de la voluntad, de la voluntad del pueblo, ¿no? Sí. El segundo cambio sería el Poder Judicial, de alguna manera darle a los jueces, a los jueces, ¿no? Autoridad y libertad para elegir, para dictar leyes, dictar justicia libremente, ¿no? El tercer cambio sería el Poder Legislativo, de manera tal que en la Cámara de Representantes, en nuestro Congreso, Sí. pues estuviera aquella gente por la cual nosotros hemos votado. Correcto. ¿Ok? Correcto. Y ahora viene el cambio en el Poder Ejecutivo. El cambio en el Poder Ejecutivo requiere de primera mano ya un cambio que tiene que ver con el artículo 1.3. Cambiar el modelo político de España, social. Sí, el modelo. Modelo de Estado. El modelo de Estado. Forma de Estado. Habría Forma de Estado. que cambiar la figura del rey por la figura de un presidente de la República, con todo lo que eso conlleva. ¿Cómo se haría eso? ¿Qué pasa con eso? Eso es una cosa propuesta por ustedes, ¿no? Claro. O sea, Prácticamente la primera propuesta, porque el momento que llamas república ya estás dando de base que... Obviamente la monarquía impide la democracia porque no es un sistema en el que todos ya seamos iguales, sino que la jefatura de Estado está copada por una familia. Entonces, el jefe de Estado sería el jefe de gobierno también. Nosotros huimos de lo que son las repúblicas parlamentarias, como pueda ser Italia, Alemania, en las que lo único que hacen son oligarquías de partido como nosotros, pero lo único que hacen es cambiar al rey por un presidente de la república honorífico, digámoslo así. Con eso no hacemos nada. Lo que tenemos que lograr es que el jefe de Estado sea el jefe de gobierno, que sea un presidente primero elegido por todos los ciudadanos españoles, en elecciones libres, que se presente también por los candidatos que crean y que por supuesto no determine de los pactos que se puedan hacer en el legislativo, sino que sea directamente fruto de unas elecciones que en origen elijan ese poder. Es que el problema que tenemos es que muchas veces confundimos cuáles son las funciones del Ejecutivo y del Legislativo. Hoy en día en España se solapan las funciones de uno y otro, no están diferenciadas, entonces vemos cómo sale en televisión que el gobierno ha sacado una ley, Claro. porque es tanta la relación que tiene un poder con otro que realmente no conocemos cuáles son las diferentes funciones de uno y otro. El Ejecutivo debe gobernar, pero no debe legislar. Y es el legislativo, que es la propia etimología de las palabras, lo dice, el que debe hacer las leyes. El Ejecutivo es la parte del Estado y Que el las legislativo aplica. sería la nación. Sería la nación. Y la nación está para controlar a los órganos del Estado, que sean el Ejecutivo, también elegidos por nosotros. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo y de los cambios que habría que hacer, y entre otros eliminar la monarquía, ¿ok?, que es una cosa casi consustancial con la República, ¿no? En el libro que tiene García Trevijano, en el libro de Teoría Pura de la República, comentaba que países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza se aproximan al ideal político constitucional que él pretende, ¿no? Entonces te digo una cosa, bueno, el primero, Estados Unidos, tiene una república federal constitucional, Gran Bretaña tiene una monarquía parlamentaria y Suiza tiene una república directorial, federal y parlamentaria. Pero entre esos tres modelos que Trevijano dice como buenos está la monarquía de Gran Bretaña. ¿Por qué no está reñida entonces una cosa con la otra? No, o sea, yo creo que... Perdón. Sí. Yo creo que de alguna manera habría que buscar el bienestar y la caridad del modelo que uno quiere, pero sin que necesariamente sea excluyente. Claro. La monarquía. O sea, digo simplemente. La monarquía inglesa es una monarquía parlamentaria, es una monarquía que tiene una tradición
larguísima y que desde hace muchísimos 300 años, desde hace muchísimos años ahí está ahí porque es un parlamentarismo y eso significa que ese parlamento representa al pueblo. Pero la monarquía española es una monarquía de partidos, en la que los partidos tienen secuestrado el poder y se lo tienen retirado, se lo han usurpado al pueblo, a los ciudadanos, ¿no? Esa es la monarquía española, claro. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos últimos años de la historia de España? Que se ha visto que la monarquía no ha servido ni para la unidad de España, ni para la democracia, porque no ha garantizado, la monarquía no ha garantizado la unidad de España, a las pruebas me remito de lo que está ocurriendo, no ha garantizado la democracia, la separación de poderes y no ha garantizado la libertad política colectiva. Entonces, nosotros vemos claramente que la monarquía en España no tiene futuro, y que por contra un sistema de república constitucional que nada tiene que ver ni con la primera república española ni con la segunda, que sería una monarquía moderna, sería una república moderna, una república que separara los poderes y que fuera democrática, que fuera representativa de la sociedad, tendría mucho futuro. Por eso es por lo que nosotros defendemos. Sobre lo que dices de la monarquía británica, también hay que entender que lo que se hace en Gran Bretaña es una evolución de lo que es esa monarquía. Desde que bueno, exacto, incluso Cromwell, cuando decapitan a Carlos I y aparece Cromwell, cuando viene su hijo Carlos II, el propio Parlamento dice que los años de Cromwell han sido también una monarquía de Carlos II, o sea, reniegan de lo que es esa propia periodo republicano, Commonwealth, como lo llamaron ellos. Lo que ahí fue pasando es que el rey fue cediendo cada vez más poder al Parlamento, y el Parlamento a cambio le reconoció al rey pues el poder estar ahí. Ese sistema se basa en la tradición, como hablabais, de hace muchísimos años, ¿de acuerdo? No es una democracia Gran Bretaña, porque no hay separación de poderes. El primer ministro depende del Parlamento, pero sí tiene la ventaja sobre España en dos aspectos. Primero, que sí que hay representación, porque el diputado es de distrito, y lo segundo, que esa monarquía basada en la tradición, no como la española, que fue impuesta por una dictadura. Pero refrendada por el 87% de los votantes. Franco también fue refrendado en el año 66 y no le hacía democrático. Realmente los referéndums fue así un poco, ¿no? ¿Qué queréis? Claro. ¿Un referéndum, monarquía o otra guerra civil, no? En todos los países... Toca madera. No quiera Dios, ¿no? En casi todos los pero que realmente las opciones que había, ¿cuáles eran en aquel referéndum, no? Elecciones había en la Unión Soviética, elecciones había en todos los países socialistas, había en Cuba, hay elecciones, en Venezuela hay elecciones. Entonces tocar la palabra en la casa de la horca. De todas maneras, parece lo que y eso no hace que el régimen sea democrático. Lo que el MCRC propone, y yo creo que no es contra nada, ¿no? Porque siempre parece que hablamos de esto, porque contra esto y contra... Inglaterra tiene su sistema de una monarquía parlamentaria que va muy bien, ¿no? Lo que el MCR propone es una república constitucional. Sí. Una república basada en una constitución, ¿no? ¿Y por qué una república? Bueno, pues porque para que realmente haya una democracia necesita, o sea, no se puede dar una monarquía. La democracia se basa en unos pocos pilares, pero son muy pocos, pero tienen que ser muy básicos, ¿no? A nuestro entender, ¿no? Se basa en una separación de poderes y en una representatividad, ¿no? Y en una igualdad de todos ante la ley, ¿no? En el mismo momento en que hay una familia que tiene unos derechos ante otros, ya no existe eso, ya no existe esa democracia. Entonces, no es que nosotros queramos ser republicanos porque sí, ¿no? Ni queremos una segunda república, es que... Una tercera. Bueno, la tercera, como se llama, es que para poder desarrollar la democracia que nosotros promovemos, solamente se puede dar bajo una forma... ¿Ustedes creen que con lo que ustedes proponen, y esto ya salió un poco del tema y después entramos nuevamente, con lo que ustedes proponen, con el modelo que ustedes proponen, con el modelo que ustedes quieren, de repente el problema que tenemos en este momento con Cataluña se hubiera dado o no se hubiera dado? No se habría dado. Por supuesto que no. No se habría dado.
un presidente Mira, de España que dijera, no, esto es España, o sea, con una autoridad el problema que es que no hay habría llegado. es que el propio Ejecutivo es un poco también, si volvemos incluso a lo que fueron las causas de la guerra civil. Un ejecutivo, el Ejecutivo hoy en día, igual que el Ejecutivo de Casares Quiroga en el año 36, sabe que realmente no tiene la legitimidad suficiente porque sabe que no ha sido votado por una mayoría de españoles. Claro. Rajoy, que es el presidente, por ejemplo, que hay hoy, sabe que él no tiene legitimidad porque sabe que el sistema no es realmente democrático. Esto hace que él le impide tomar medidas que él pueda considerar antipopulares y que puedan revertirse contra él. Un presidente que ha tenido que ser votado por todos los españoles sin estar condicionado, como han estado condicionados tantos presidentes del gobierno en España, por votos de partidos nacionalistas, por ejemplo, porque recordemos que Aznar ha votado con los votos, ha gobernado con los votos de Convergencia. De Convergencia. Felipe González también, Zapatero con los votos de los diputados de Esquerra. Todo esto al final lo que hace es que partidos y minorías nacionalistas condicionan lo que es la política que puede ejercer el Ejecutivo. Un Ejecutivo que hubiera estado obligado, hubiera sido votado por todos los españoles, incluidos los catalanes, los vascos o cualquier tipo de nacionalismo periférico, sería un Ejecutivo fuerte que tendría la legitimidad suficiente para tomar cualquier medida sin que le tiemble el pulso en contra de cualquier tipo de experimento nacionalista. No es que los nacionalistas hayan salido ahora de la noche a la mañana y hayan dicho ahora queremos ser independientes. Esto ha sido un proceso en el que se les ha ido cediendo poder constantemente para que ahora bueno, y es que de hecho siguen haciéndolo, se siguen saltando la ley libremente sin que ningún gobierno se vea lo suficientemente fuerte como para poder actuar contra ellos, pensando que esa actuación puede revertir y sabiendo que no tienen la legitimidad suficiente, porque no por nada, sino porque no han sido elegidos por los españoles, sino en base a pactos de partidos políticos. Claro. ¿Vas a decir algo, Vicente? Sí, no, iba a decir que lo ha incluido en su argumentario. Un presidente, un jefe de Estado, presidente de gobierno elegido por sufragio universal de todos los españoles, por mayoría absoluta y a doble vuelta, a ese presidente no le tiembla el pulso. Ahora, un presidente que se debe a mayorías y minorías parlamentarias, ese presidente es un presidente débil, es un presidente sin autoridad. Es legal, pero con una legitimidad precaria. Y eso es lo que pasa. Es lo que pasó en el 36, en la Segunda República. El presidente de la República se debía al Parlamento, se debía a los partidos, no se debía a la nación, a los ciudadanos. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero antes de salir para el corte, le voy a hacer una pregunta. Si el modelo que ustedes proponen, el modelo de la República Constitucional, es tan maravilloso, tan cuasi perfecto, No. ¿por qué la gente no lo compra en mayoría? Me contestan al regreso. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Riegos Lebor cuida nuestro recurso más importante, el agua. Riegos Lebor optimiza el futuro de nuestra región, equipando canales y regadíos. Gota a gota, vierte en nuestros cultivos riqueza y progreso. Riegos Lebor, 25 años a su servicio. ¿Sabías que hasta ahora solamente se podía soldar oro y plata? En Pepe Martínez Joyero, con su nueva soldadura Láser PUC 04 Lampert, única en Totana, reparamos cualquier prenda en acero, titanio, platino y latón en el tiempo que usted se toma un café. Disfrute nuevamente de sus complementos acudiendo a Pepe Martínez Joyero.